En este video vamos a desarrollar el tema teórico de biomoléculas para biología. Vamos a comenzar definiendo el término de las biomoléculas. Etimológicamente la palabra bio viene de vida y moléculas es un conjunto de átomos. Entonces vamos a decir que las biomoléculas son aquellas moléculas orgánicas que forman parte importante de los seres vivos, tanto a nivel estructural a nivel funcional. Las biomoléculas, a ver, esto quiere decir que las biomoléculas van a estar formando las estructuras que componen a las distintas células y además van a estar participando de diferentes procesos metabólicos. A lo largo del desarrollo del tema vamos a ir viendo cuándo las biomoléculas son estructurales y cuándo van a ser también funcionales. Bueno, van a estar formadas, su mayoría, por átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono, fósforo, azufre y nitrógeno. La composición básica de una biomolécula es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Después hay algunas que presentan fósforo, otras azufre, nitrógenos, puede incluso haber algún metal. Eso va variando en las estructuras de cada una de estas moléculas. Las primeras que vamos a estudiar van a ser los hidratos de carbono, que son las biomoléculas más sencillas. Están formadas por hidrógeno, oxígeno y carbono en su estructura base. Después vamos a ver las proteínas, que son una de las biomoléculas que más abundan en las células y se encargan de diferentes procesos dentro de la célula y forman parte también de muchas estructuras. Y en este caso van a estar incorporando nitrógeno y azufre. Y los lípidos, que van a ser importantes en las membranas, por ejemplo, y van a ser fuente energética. Las tres biomoléculas son fuente de energía, es decir, se las puede utilizar para la obtención de energía, para desarrollar diferentes actividades en cada uno de los seres vivos, eh, pero la central son los hidratos de carbono. Una vez agotada la reserva de hidratos, recién se procede a utilizar proteínas o lípidos. ¿A qué se debe o por qué se las puede utilizar? Porque la estructura base es la de hidrógeno, oxígeno, carbono, la tienen todas. Entonces se puede obtener el esqueleto carbonado que va a poder participar de los procesos metabólicos que generan energía, en este caso respiración celular, por ejemplo. Y después tenemos los ácidos nucleicos, que van a estar encargados específicamente de transportar información genética, en el caso del ADN, y en el caso del ARN, mover información entre el citoplasma y el núcleo para la síntesis de proteínas. Comenzando con el primero, los hidratos de carbono. Uno, quizás el más conocido y el que más vamos a nombrar, es la glucosa. Fijémonos que la glucosa está formada por carbono, por oxígeno, por hidrógeno, son los únicos que están formando esta molécula. En este caso, la glucosa la vamos a poder encontrar de dos formas, ya sea en su forma lineal o en su forma cíclica. Lo más común dentro de lo que es biología es verla de esta manera, con su forma cíclica, pero en algunos casos quizás la vamos a encontrar también en esta estructura. Fijémonos, está formada por una cadena de 6 carbonos, por eso a la glucosa la vamos a incorporar dentro de la categoría de las hexosas. Hexa es de 6 y osa es de hidratos de carbono, entonces por eso es hexosa, es un azúcar de 6 carbonos y que va a participar de muchos procesos metabólicos. En este caso es la glucosa la encargada de que se dé inicio al proceso de la obtención de energía a través de la respiración celular. La oxidación de esta molécula es lo que permite generar moléculas, hacer la molécula de ATP, la precursora de energética, o en realidad es como la moneda energética dentro del cuerpo que permite que se desarrollen otros procesos.
Bueno, arrancando por la clasificación de los hidratos, ya sabemos que una de las principales funciones es la energética, guardan mucha energía estas moléculas, pero además también son importantes estructuralmente, están formando parte de algunas estructuras, por ejemplo, glucolípidos o glucoproteínas, que forman parte de las membranas o de algunas organelas. Los monosacáridos son el grupo de hidratos de carbono más sencillo que está formado por la unión de átomos de carbono de 3 a 7 átomos de carbono. También van a tener el hidrógeno y el oxígeno porque forma parte esencial de la estructura de los hidratos. Van a tener sabor dulce, se caracterizan por tener sabor dulce y por ser solubles en agua y además presentan estructura sencilla. Los más sencillos de los componentes de los los hidratos de carbono más sencillos son los monosacáridos. Entonces, el monómero de los hidratos de carbono son los monosacáridos. Algunos ejemplos de monosacáridos están la glucosa, la fructuosa. Fíjense que parecerían estructuralmente distintos, pero las dos tienen 6 átomos de carbono. Y en este caso, la lactosa, perdón, la galactosa, que también es otro azúcar, que junto con la glucosa van a formar la lactosa, que es el azúcar de la leche. Después tenemos los oligosacáridos, que se van a formar por la unión de 2 a 10 unidades de monosacáridos. Entonces, esta es una molécula un tanto más compleja que ya está formada por la unión del primer grupo de los hidratos. Se van a ir uniendo de 2 a 10 monosacáridos. Si hay 2 serán disacáridos, si hay 3 trisacáridos. En biología vamos a ver mucho disacáridos y monosacáridos, es lo que se nos va a presentar con mayor frecuencia. Siguen teniendo sabor dulce y también siguen siendo solubles en agua, aunque la solubilidad va disminuyendo a medida que aumentan la cantidad de unidades de monosacáridos. Entonces vamos a decir que siguen siendo solubles en agua, pero las condiciones tienen que ir mejorando un poquito más para que se dé. Una de las condiciones de la solubilidad puede ser la temperatura. Vamos a ver, un disacárido común es la fructuosa, perdón, la sacarosa, que está unida por la unión de la fructuosa con la glucosa, y la sacarosa es el azúcar que nosotros consumimos todos los días. Fijémonos que la solubilidad del azúcar depende de la temperatura a la que esté el agua. Si nosotros colocamos una cuchara de azúcar en un vaso con agua, que acabamos de sacar de la canilla, y se dificulta un poco que se disuelva, pero si la colocamos en un té que está mucho más caliente, la temperatura es mucho mayor la del agua, se disuelve con más facilidad. Entonces, tienen solubilidad en agua, pero hay que quizás mejorar un poco más las condiciones para que se pueda dar. Ya saben, a medida que aumenta la cantidad de unidades de monosacáridos, la solubilidad va costando un poco más. Bueno, en este caso tenemos una lactosa que se forma por la unión de una glucosa y una galactosa. Y tenemos la sacarosa, que era la que hablábamos recién, que está formada por la unión de una fructuosa y una glucosa. Son, fíjense, dos disacáridos porque se forman por la unión de 2 unidades de monosacáridos. Después tenemos los polisacáridos, que son los hidratos de carbono más complejos. En este caso van a estar formados por la unión de varias unidades de monosacáridos. Ya dejan de tener sabor dulce y tampoco se disuelven en agua. ¿Por qué? Pierden la solubilidad porque ya se están uniendo mayor cantidad de unidades de monosacáridos. Dos polisacáridos que vamos a ver mucho van a ser el glucógeno, que es la reserva de glucosa que tenemos los animales, y el almidón, que es la reserva de azúcar o glucosa que tienen las plantas. Fíjense, si ustedes ponen a hervir papa, la papa viene de una planta, específicamente es el tallo modificado de una planta, empieza a liberar como una espuma blanca que nosotros reconocemos como el almidón de la papa. Esa espumita blanca que se empieza a formar
nosotros la probamos, no tiene sabor dulce, y si nosotros intentamos integrarla con el agua, a pesar de que el agua esté muy caliente, no se integra, se sigue separando. Entonces ahí vemos que no se está disolviendo en agua y que además el sabor no es dulce. Bueno, esas características las vamos a poder ver en este polisacárido que es el almidón. Otro ejemplo es el glucógeno. Fíjense que a diferencia de los oligosacáridos, los polisacáridos presentan uniones lineales y ramificaciones. Cada uno de estos circulitos representa una glucosa y vamos viendo, no una glucosa, en este caso, porque estamos viendo este es un glucógeno, pero son unidades de monosacáridos y fíjense que siguen una unión lineal y en algún punto se empiezan a ramificar. Esto es lo que vuelve a las moléculas más complejas y es lo que justamente le evita o le quita esa solubilidad al agua que van a tener los demás. Seguimos con las proteínas. Bueno, continuamos con las proteínas. Vamos a ver las funciones. Las proteínas presentan en realidad muchas funciones. Por ejemplo, transportan sustancias. En la membrana plasmática vamos a encontrar algunas proteínas que funcionan como canales transportadores que permiten el paso de sustancias desde el espacio externo a la célula hacia el interior o el citoplasma, o al revés, desde el citoplasma hacia el exterior de la célula. También vamos a encontrar que son defensa contra las infecciones, son uno de los componentes básicos dentro de los glóbulos blancos que permiten proteger al cuerpo contra la acción de algunas infecciones. Funcionan como catalizadores, permiten que todas las reacciones metabólicas ocurran a mayor velocidad. Y también vamos a encontrar algunas proteínas que desarrollan una función hormonal. Bueno, si nosotros estudiamos o las vamos viendo, las proteínas tenemos distintos niveles estructurales. Ya habíamos dicho que es una de las biomoléculas que más abundan en la célula y dependiendo el nivel de complejidad que presente va a ser la función que desarrolle. Tenemos una estructura primaria que resulta de la simple unión de aminoácidos. Los aminoácidos son las estructuras básicas dentro de las proteínas, entonces vamos a decir que el monómero de las proteínas son los aminoácidos. Después tenemos la estructura secundaria, en donde vamos a encontrar la hoja beta plegada y el alfa hélice, que va a ocurrir cuando los aminoácidos de esta estructura lineal empiezan a establecer uniones puentes de hidrógeno. La estructura terciaria resulta de la unión de las estructuras secundarias, el alfa hélice y la hoja beta plegada. Y después tenemos la estructura cuaternaria de las proteínas, que es la estructura más compleja, que está formada por más de una cadena de aminoácidos. Si nosotros analizamos la estructura primaria de una proteína, en donde simplemente mirábamos la unión lineal de los aminoácidos, le hacemos un zoom y vamos a cada uno de los aminoácidos. Fijémonos que las estructuras son muy parecidas, ¿sí? Tenemos nitrógeno, carbono, carbono, el doble enlace con el oxígeno, son todas las estructuras parecidas. Lo único que va cambiando es esto de acá abajo que dice R1, R2, R3, R4. Esas son las cadenas carbonadas que están en cada uno de estos aminoácidos y es lo que va marcando la diferencia entre un aminoácido y el otro. Existen un total de 20 aminoácidos que se van a combinar de manera distinta para formar las diferentes proteínas. Bueno, cada una de estas uniones, las uniones entre un aminoácido y otro, se conoce como enlace peptídico. Fijémonos, cuando se genera la unión, ya no se conoce esto como un aminoácido, sino como un resto de aminoácido. Mientras estuvo libre se llamó aminoácido, cuando se unió para formar una proteína se le conoce como resto de aminoácido. Por eso las proteínas nosotros les vamos a decir que está formado de aminoácidos de más de 100. Para diferenciar bien estas estructuras, vamos a decir que cuando
encontramos una molécula que tiene restos de menos de 10 aminoácidos, le vamos a decir péptido. Si tiene más de 10, polipéptido, y si tiene más de 100 restos de aminoácidos, recién le vamos a decir proteína. Entonces, el enlace que se forma entre uno y otro se denomina enlace peptídico. En este caso, podemos observar una lista con los 20 aminoácidos que existen. Si nos fijamos, todos siguen la misma estructura, pero lo que desprende este carbono es diferente. Eso es lo que va marcando la diferencia entre cada uno. Es importante que con tiempo vayamos aprendiendo cada uno de estos aminoácidos porque nos va a resultar de mucha utilidad al momento de querer nombrar un péptido o una proteína. Así que quedará en este caso para que los vayamos reconociendo y los vamos estudiando también. Los lípidos son otra de las biomoléculas que reservan energía. Están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y por pequeñas proporciones de oxígeno, y también van a poder estar formados por fósforo, azufre y nitrógeno, que nosotros habíamos dicho son los átomos que iban variando en las diferentes biomoléculas. Dentro de las funciones van a ser una reserva de energía muy grande dentro de los seres vivos. En el caso de los animales y de los humanos, el tejido adiposo está formado por muchas células que en su interior tienen lípidos reservando. También forman parte importante de las membranas biológicas, están formando estructuralmente de la membrana plasmática a través de los fosfolípidos. Y bueno, participan en algunos procesos metabólicos. Hay muchos lípidos que trabajan como hormonas, que son las que vamos a denominar hormonas esteroideas, que ayudan al funcionamiento del organismo. En los animales, bueno, van a estar formando el tejido adiposo, que nosotros lo vamos a estudiar en humanos, y vamos a ver que las células están formadas, perdón, el tejido está formado por células que reservan lípidos en el citoplasma. Si nosotros analizamos un lípido común, por ejemplo los glicéridos, que tenemos en este caso un triglicérido, tri es de 3, quiere decir que en cada uno de estos carbonos tiene un ácido graso incorporado, son 3 ácidos grasos en total, por eso es triglicérido. Y el triglicérido va a estar formado por un glicerol más los ácidos grasos. Si tuviese un solo ácido graso y estos dos no los tuviera, se llamaría monoglicérido. Solamente estos dos y este no, sería diglicérido, y si tiene los tres, triglicérido. Entonces vamos a reconocer que las estructuras básicas dentro de los ácidos grasos, en este caso hablando de los lípidos, los triglicéridos, los vamos a reconocer como el glicerol y los ácidos grasos. Bueno, y pasamos a los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a reconocer dos, el ADN y el ARN. Cada uno de estos ácidos nucleicos va a estar formado por unidades más sencillas a las que vamos a llamar nucleótidos. Entonces, el monómero de los ácidos nucleicos van a ser los nucleótidos. Los nucleótidos son estructuras que van a estar formadas por la unión de una azúcar pentosa, que dependiendo de cuál de las dos biomoléculas sea, va a ser en el ADN desoxirribosa y en el caso del ARN ribosa. Pentosa quiere decir que tiene 5 carbonos, es azúcar. Va a tener además una base nitrogenada y un grupo fosfato. Vamos a ir viendo cada uno de los componentes de estos nucleótidos y después vamos a ver la estructura final de ese nucleótido. Las bases nitrogenadas existen de estos 5 tipos. Las dos de arriba, que se ve que están formadas por 2 anillos, se van a llamar purinas, van a estar catalogadas o se van a clasificar como purinas. Dentro de las purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Y estas 3 de acá abajo, que son más sencillas, tienen un anillo, se llaman pirimidinas. Fíjense, citosina, timina y uracilo. Entonces, estas de arriba son las purinas y estas de abajo son las pirimidinas. Importante reconocerlas y tratar de identificar diferencias. Por ejemplo, la adenina está formada por 2 anillos y tiene el NH2.
tiene también los dos anillos, pero tiene acá un doble enlace con el oxígeno. La citosina tiene NH2 y es la única, y entre la timina y el uracilo, fijémonos, las dos tienen el doble enlace con el oxígeno, pero esta tiene un CH3, la timina tiene un CH3 acá y esta no. Eso nos va a ayudar a identificarlas cuando estemos estudiando. Es importante aprenderlo para poder saber cuáles son las bases nitrogenadas que estamos observando dentro de una molécula o un nucleótido o un ácido nucleico. Y después tenemos el azúcar pentosa, que para el caso del ARN será la ribosa y para el caso del ADN la desoxirribosa. Fijémonos que la diferencia entre una y otra es que el carbono 2, ¿sí?, del azúcar tiene un OH en el caso de la ribosa y el carbono 2 de la desoxirribosa tiene solamente un hidrógeno. Y por último, el grupo fosfato. Fijémonos que el grupo fosfato tiene una carga negativa. Esto de acá no son cargas negativas, sino que representan o simbolizan uniones. Esta es la carga negativa. Y esa carga negativa es lo que le confiere la característica de acidez a los ácidos nucleicos. Si lo vemos todo unido, tenemos en este caso un nucleótido. Azúcar pentosa, base nitrogenada, grupo fosfato. Esta es la estructura del nucleótido. La unión de muchos nucleótidos va a formar los ácidos nucleicos. Por eso también al ADN y al ARN los conocemos como cadenas polinucleotídicas. Poli de muchos nucleótidos, nucleotídica de los nucleótidos. Entonces están formadas por la unión de varios nucleótidos. Si analizamos primero al ADN, vamos a encontrar que tenemos esta estructura, una doble cadena en forma de hélice. Esa es la estructura que tiene el ADN, doble cadena en forma de hélice. Fijémonos que en este caso tenemos uniones entre las bases nitrogenadas. Fíjense que este nucleótido tiene azúcar pentosa, grupo fosfato, base nitrogenada. Y este también, grupo fosfato, azúcar pentosa, base nitrogenada. Y nosotros estamos viendo en esta imagen, que es como un zoom de esta molécula, vemos una unión entre las bases nitrogenadas y una unión acá, entre el grupo fosfato y el azúcar pentosa del otro nucleótido. Entonces, en el ADN observamos dos uniones. Estas que se establecen entre las bases nitrogenadas se van a denominar uniones puentes de hidrógeno. Y las que vamos a estar observando entre el grupo fosfato y el azúcar pentosa se van a denominar uniones fosfodiéster. Esos son los dos tipos de uniones que presenta la molécula de ADN. Ahora, fijémonos que acá nos está marcando cuáles son las bases nitrogenadas: timina, adenina, guanina y citosina. El ADN de las 5 bases nitrogenadas que nosotros vimos recién va a tener solamente 4: adenina, timina, citosina y guanina. Y fijémonos que siempre la timina se va a unir con la adenina y la guanina con la citosina. Entonces, en una molécula de ADN voy a tener la misma cantidad de timina que de adenina, porque entre ellas dos se van a unir. Y también voy a tener la misma cantidad de guanina que de citosina, porque entre ellas dos se van a unir. Miremos acá, la timina y la adenina establecen 2 uniones puentes de hidrógeno. Y la guanina con la citosina establecen 3 uniones puentes de hidrógeno. Entonces les decimos unión doble y unión triple. De estas dos, la más fuerte es la triple. Ahora, si comparamos las uniones entre las bases nitrogenadas y las uniones entre el grupo fosfato y el azúcar pentosa, la más fuerte es la unión fosfodiéster. Por eso la que se va a romper cuando esta molécula de ADN se deba replicar van a ser las uniones puentes de hidrógeno. Si la molécula de ADN
presenta mayor cantidad de guanina y citosina, va a costar un poquito más romper, se va a necesitar un poquito más de energía para romper esas uniones, pero se va a lograr. Si tiene más timina y adenina, necesitaremos más cantidad de energía. ¿Por qué? Porque las uniones dobles son un poco más sencillas de romper y necesitan menos energía que las uniones triples puentes de hidrógeno. Bueno, tengamos en cuenta entonces esto. ¿Cuál es la estructura de la molécula de ADN? ¿Cómo está formada? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que la forman? ¿Cuáles son las uniones que presenta? Si analizamos ahora una molécula de ARN, podemos observar acá lo mismo, un zoom hecho a una porción de molécula de ARN. También la unión de muchos nucleótidos. Ahora, acá lo que observamos es que hay uniones, una cadena simple. Entonces vamos a ver que tenemos la unión entre el grupo fosfato y el azúcar pentosa, pero no observamos uniones entre las bases nitrogenadas. Por lo tanto, la ARN, que es una estructura simple o de cadena simple, va a presentar solamente uniones fosfodiéster. Ahora, dentro de sus bases nitrogenadas tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo. Dijimos que de las 5 bases nitrogenadas, la única que no está acá es la timina. Bueno, si las comparamos a las dos y establecemos las diferencias que hay entre la molécula de ADN y de ARN, vamos a observar. En este caso, el ARN primero es una cadena simple y el ADN una doble cadena en forma de hélice. Otra diferencia está en las bases nitrogenadas. Fíjense que tenemos estas mismas tres, adenina, citosina y guanina, pero el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. O sea que ahí hay una diferencia entre los nucleótidos. Después, las uniones. El ADN tiene uniones puentes de hidrógeno y fosfodiéster y el ARN solamente uniones fosfodiéster. Y después tenemos una diferencia entre el azúcar pentosa que la forma cada uno de estos nucleótidos. El ARN va a estar formada por la ribosa y el ADN por la desoxirribosa. Funcionalmente, en cuanto a las funciones que desarrolle cada uno, también hay diferencias. La molécula de ADN es la que va a aportar toda la información genética y la molécula de ARN es la que va a llevar esa información al citoplasma para la síntesis de proteínas. Con esto finalizamos el desarrollo teórico del tema de biomoléculas.